A lo largo de estos días hemos tenido la oportunidad de explorar temas cruciales para el avance en la práctica de la enfermería. Hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, continuaremos con una serie de presentaciones y talleres que prometen enriquecer aún más el conocimiento y fortalecer las competencias profesionales. Agradecemos sinceramente su participación activa y el entusiasmo que han demostrado. Estamos seguros de que este último día será igualmente inspirador y provechoso. Les deseamos un día fructífero y esperamos que continúen disfrutando de las actividades programadas. Para abrir esta jornada, tenemos el honor de presentar a la licenciada Lady Sudario Fierro, coordinadora general del Comité Organizador del Congreso, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Les invito a recibirla con un cálido aplauso. Muy buenas tardes, estimados colegas, profesionales de la salud y distinguidos estudiantes e invitados. Es un honor y un verdadero placer darles la bienvenida a este tercer y último día de Congreso. Hoy nos reunimos no solo para compartir conocimientos y experiencias, sino para celebrar la dedicación y compromiso que todos ustedes han adquirido con esta profesión. La enfermería no solamente implica la práctica de la clínica, sino que también abarca la empatía, el liderazgo y la innovación. En este Congreso nos enfocaremos en esos aspectos cruciales que definen nuestra labor diaria y que nos impulsan a mejorar continuamente. Estamos aquí para explorar los avances más recientes de los cuidados de los pacientes, para debatir sobre los retos que enfrentamos y para inspirarnos mutuamente a través de las experiencias compartidas. Este es un espacio del aprendizaje, para el intercambio de ideas y para fortalecer las redes y el apoyo entre profesionales de la salud. Aprovechamos esta oportunidad para enriquecer nuestras competencias, fomentar la colaboración y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso con la excelencia en la atención que brindamos a nuestros pacientes. Les deseo a todos un congreso enriquecedor, estimulante y lleno de nuevas perspectivas. Muchas gracias por su presencia, por su dedicación a esta noble profesión. Y por último, recuerden, enfermería es esa milla extra que se camina en los zapatos de otros. Buenas tardes. Es un honor presentar a nuestra primera conferencista del día. Por favor, denle una cálida bienvenida a la magíster Denis Carla Ocampo Castillo. Licenciada en Enfermería por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una amplia experiencia en diversas áreas clínicas, incluyendo medicina interna, pediatría, neonatología y terapia intensiva, tanto neonatal como adulta. Participó en el concurso de méritos y oposición para ocupar el cargo de enfermera en el Hospital Mariana de Jesús en 2016. Jefe de enfermería en el Hospital Santa María. Maestría en gerencia de los servicios de salud obtenida en la Universidad Nacional de Tumbes. La magíster Ocampo nos hablará sobre la concientización de enfermería en la seguridad del paciente. Me siento muy feliz por haberme tomado en cuenta, por estar aquí con ustedes. Sé que este congreso le hace mucha falta a la enfermería y realmente va a ser muy gratificante esta información. El día de hoy me gustaría poder iniciar esta intervención con una interrogante. Si mi familiar estuviera hospitalizado, ¿estaría satisfecho con los cuidados que le estoy brindando? Esta pregunta se la pueden hacer a cada uno de ustedes y asimismo responderse. Si su respuesta es sí, pues estamos trabajando bien y en algún momento podemos empezar a contarnos todas nuestras anécdotas. Pero si tu respuesta es quizás, a lo mejor, tal vez o definitivamente no, presta mucha atención
porque esta capacitación va a cambiar tu modo de vivir, tu estilo de vivir y tu forma de atender a tus pacientes. Cuando hablamos de la enfermería y la concientización, estamos hablando de la forma como transformamos la vida y la experiencia de nuestros pacientes. Veremos cómo a través de la comunicación continua, la educación y el empoderamiento de enfermería, podemos cambiar ese estilo de vida y la calidad de atención que nosotros damos a los pacientes. La concientización de enfermería en la seguridad del paciente es un proceso fundamental para generar cambios positivos y mejorar esta calidad de atención. La enfermera no significa que no va a tener errores, pero sin embargo, estos errores pueden ser prevenibles. Y ese es el objetivo de la seguridad en el paciente. ¿Cómo se desarrolla todo esto? O sea, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la base? ¿De dónde surge todo esto? Pues efectivamente, inicialmente tenemos a Florence Nightingale en 1820, fue la enfermera moderna quien enfatizó en el cuidado de los pacientes, en la ventilación, en el ordenamiento y en la higiene. También hablamos, otros de los principales, fue este movimiento de seguridad, quien indicó que la base más importante es el conocimiento y la capacitación continua, educación continua del personal de enfermería para disminuir el índice de eventos que se puedan producir en una unidad. El movimiento To Err is Human, que significa errar es humano, este informe fue elaborado en Estados Unidos y fue quien identificó que la práctica médica aumentaba mucho el nivel de mortalidad. ¿Pero debido a qué? Debido al número de errores que se presentaban constantemente, y por ello elaboran este manual de seguridad en el paciente, que estas prácticas están dedicadas exclusivamente para todas las unidades de salud, para todas las unidades que manejen pacientes y puedan prevenir así de esta manera. El día de hoy vamos a describir estos objetivos que yo sé que al final ustedes van a tener esta conciencia ética para disminuir el número de eventos. Describir, analizar y comprender con el afán de la conciencia, la ética de las enfermeras durante el cuidado. Promover un compromiso de responsabilidad, inculcar a los enfermeros en la seguridad y fomentar de esta manera el compromiso y la responsabilidad. Mejorar la satisfacción de este paciente, proporcionar una atención segura, de alta calidad, para mejorar la satisfacción del paciente. Cuando hablamos de metodología, nos referimos a cómo lo vamos a hacer, cuál es la manera en la que nosotros vamos a llegar a producir seguridad en nuestro paciente. Recordemos que nosotros tratamos, por ejemplo, en las áreas hospitalarias, tratamos a los pacientes como una guardería. Identifíquenlo de tal manera. Es decir, cuando llevamos a nuestro niño a una guardería, ¿qué esperamos? Seguridad, ¿verdad? Seguridad que nos den las personas, los cuidadores. Exactamente igual. En el hospital, nosotros somos los cuidadores. Nosotros, el personal de salud, completamente, desde la persona que le abre la puerta hasta la persona que lo egresa, el camillero, esa persona tiene que tener toda la seguridad para nuestro paciente. Entonces, lo comparamos de esa manera y en nuestra mente va a reflejar toda la seguridad que nosotros tenemos que darle a este paciente. Pues dentro de la metodología, ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante la educación continua. ¿En qué forma lo vamos a hacer? Mediante capacitación, educación, charlas recreativas. ¿A quiénes? A los familiares y a los pacientes también, puesto que ellos necesitan comprender de qué se trata su enfermedad para aprender a cuidarse también. La enfermera no solo es una enfermera dadora de cuidados, sino también es una enfermera que puede dar capacitación, educación al paciente.
Entonces, para esto nosotros necesitamos conocer de nuestro diagnóstico del paciente. Necesitamos conocernos y empoderarnos del tema para saber cómo actuar en base al paciente, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer mediante actividades en los centros de educación. Lo podemos hacer cuando nosotros vamos a una práctica hospitalaria, por ejemplo. Ustedes ya van con la base científica. El conocimiento científico, ¿dónde lo adquieren? En el centro, ¿no? En el centro de educación. Entonces, ustedes ya adquiriendo esto, ¿qué van a hacer al hospital? A ponerlo en práctica. Efectivamente, de esta manera es como el personal debe aprender. Ustedes se imaginan si todo el futuro fuera virtual. Entonces, ¿nosotros qué daríamos al paciente? No podríamos dar nada porque no hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la siguiente manera? El trabajo y la colaboración en equipo. El personal de salud no solo se basa en la enfermera, es un equipo multidisciplinario quien trabaja con este paciente. Entonces, si el paciente tiene una dolencia cardíaca, ¿qué necesitamos? Un cardiólogo, ¿verdad? Entonces, el médico ve la necesidad y consulta al cardiólogo. Pero siempre, ¿quién va a estar de base? La enfermera. La enfermera siempre va a ser nuestra base y el pilar fundamental para absolutamente todo. ¿Ok? Y finalmente, la participación del paciente y la familia. El paciente tiene que involucrarse en todos los cuidados del paciente. Recordemos que, como yo les decía, la enfermera le tiene que educar a este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente es posible que sea un paciente que constantemente tenga que asistir al médico, como por ejemplo los pacientes de diálisis. Estos pacientes no es que se van de alta y una vez que terminó su tratamiento se olvidaron del hospital, ¿verdad? Ellos constantemente van a ir a un hospital porque ese es su tratamiento, pero tienen que aprender ¿a qué? A educarse, a saber cómo alimentarse, a saber qué medicamento tiene que tomar, en qué hora tiene que tomar y quién le enseña esto al paciente. La enfermera. Efectivamente, somos las enfermeras quienes educamos a los familiares y al paciente, porque recordemos que el familiar es un punto principal en la salud del paciente, porque si ese paciente no tiene apoyo de la familia, ¿qué va a pasar? Es posible que vaya a recaer, que lo vayamos a ver cada mes o otra vez el paciente aquí de nuevo, y más complicado cada día, hasta que definitivamente puede ser que su salud empeore tanto que finalmente se espera lo inesperado, ¿no? Entonces, la familia es muy importante también en el proceso de sanación de este paciente. Cuando hablamos de la concientización, si nosotros buscamos en el diccionario, ustedes lo primero que van a encontrar es esto: la acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de un problema o fenómeno. Yo en el hospital, yo dije, bueno, voy a preguntar a mis enfermeros qué significa para ellos concientización, o sea, qué piensan ellos. Entonces, me gustó muchísimo las respuestas que fueron un sinnúmero, pero dentro de ellas he destacado estas. Es mucho más que dar medicamentos, es conectar con las personas y hacerlas sentir valoradas. Miren esa frase, es una frase hermosa. Es cuidar al paciente como si fuera un miembro de mi propia familia. Es lograr al paciente que tome el control de su propia salud. Entonces, con toda esta información, yo lo que les puedo decir es que nosotros, el personal de enfermería, se educa. ¿Para qué? Para dar la atención. Nosotros nos educamos para eso. Entonces, si yo voy a una unidad de salud y no aplico lo que yo he aprendido, ¿qué significa? Significa que no estoy haciendo lo que realmente soy, mi vocación. Eso significa. Entonces, si yo aprendo todo lo que ustedes están aprendiendo en este momento, lo van a poner en práctica, porque ese es el objetivo final, poderle dar esa satisfacción y poder cumplir con la necesidad de nuestro paciente. La conciencia de enfermería constituye un afán en la esencia y en el acto de cuidar. Sin embargo, no solo es la conciencia, sino las emociones las que muchas veces nos van a decir cómo debemos actuar. Si nosotros estamos trabajando con un niño, por ejemplo, un recién nacido, ¿la emoción va a ser la misma que trabajar con un adulto?
No, definitivamente no, porque solo viendo a ese niño y uno dice, ¡ay, qué ternurita! ¿Verdad? Así es, ¿no? Entonces, efectivamente, la emoción nos hace muchas veces quizás nos hace cometer imprudencias, porque de repente vemos al paciente que está llorando, pues, desconsolado, y he visto casos que enfermeras se ponen al lado y en vez de decirle, señor, tranquilo, no se preocupe, esto va a pasar, lloran al lado del paciente. Definitivamente sí, a ti te pasa, ¿verdad? Definitivamente sí, eso sucede, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, pero también debemos trabajar a conciencia. Cuando decimos la enfermería como profesión, no significa que nosotros no vamos a equivocarnos. Hasta la persona más experimentada puede equivocarse. Pero ¿cuál es la diferencia entre equivocarse y quedarse callado y equivocarse y decir, verdad, yo me equivoqué, pero podemos corregirlo? Y de esto se trata. De esto se trata la seguridad en el paciente. No significa que ustedes nunca se van a equivocar. Eso no va a pasar. Es muy probable que en algún momento se equivoquen, pero hay que aprender de ello, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los hechos negativos? O sea, ¿qué es lo que nos hace ver a nosotros diferente y quizás un poco mecánicos? Se podría decir de esa manera. Porque cuando hablamos de hechos negativos, es decirle al paciente, a ver, el paciente de la habitación 102, el paciente de la cirugía, ¿dónde está el paciente que se le va a hacer diálisis? En vez de decirle, don Juan, venga, que le corresponde a usted su turno, ¿verdad? Qué diferente. ¿Por qué? Porque nos personalizamos con el paciente. Él no es un objeto más, no es una silla más, no es una pluma más con la que trabajamos. Es un paciente, es una persona que en ese momento tiene diferentes necesidades. A lo mejor él está muy ofuscado porque no tiene solución de su enfermedad. Y a lo mejor te responde, dígame niña, ¿a qué hora me atiende? Porque nos ha pasado, ¿no? Pero ¿ustedes creen que nosotros como personal de salud podemos actuar de la misma manera? No, porque nosotros somos el personal de salud. Nosotros somos los que nos hemos preparado porque sabíamos que esto iba a pasar. Y para eso nos prepararon. Así es, ¿no? ¿Qué más? La falta de diálogo. La diferencia entre un robot y una enfermera. ¿Cuál es? Porque nosotros podemos identificar las necesidades del paciente. Una máquina no. Una máquina no sabe de emociones. Una máquina nos dice lo que nosotros queremos saber. ¿Usted trabaja con máquinas? Sí, ¿verdad? ¿El tensiómetro es una máquina o no es una máquina? Es un equipo tecnológico. ¿Y qué le dice el equipo tecnológico? Lo que usted le está pidiendo que le diga, ¿verdad? Usted se lo coloca y usted sabe que eso me va a decir la presión arterial. Si usted le coloca el saturador o el pulsoxímetro al paciente, ¿qué le va a decir? ¿Cuánto está saturando el paciente? ¿Verdad? Pero a diferencia de nosotros, el personal de salud, que nosotros sí podemos identificar las necesidades de los pacientes. Y muchas veces les voy a decir que en muchísimos de los casos, quien identifica más las necesidades del paciente es la enfermera. Porque el médico está así, y nosotros, cuando entramos a la habitación del paciente, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y le cuentan, hasta se hacen amiguísimas de los pacientes. Le cuentan hasta lo que no queríamos enterarnos. Pero los pacientes muchas veces saben hasta lo que le pasa al vecino de al lado. Y el médico no, pero nosotras sí. Y no es porque seamos chismosas, bueno, no todas ya, pero en realidad es porque estamos así, en el constante intercambio con el paciente. Y la educación, que volvemos a repetir lo mismo, la educación e información del paciente. Les voy a contar una anécdota. Yo en una ocasión, como ustedes, trabajé con un paciente y de repente era una abuelita como de unos 70 años. El día 1, el día 2, el día 3 se vio familiares. De ahí para adelante ningún familiar aparecía, por ahí un ratito en las horas de visitas, nadie más se veía. Pero la señora siempre era muy enojada, o sea, siempre estaba pero terriblemente enojada. Ciérreme la puerta, ¿y por qué me prende la luz? ¿Y a qué hora me medica? ¿Y no ha pasado el doctor tal? Y esto, pero siempre estaba enojada. Y un día, como de todos los días enojadas, yo ingresé a la habitación así como despacito, porque si no la señora me escucha y yo ya sé que me va a retar por ahí. Entonces entré despacito y la veo a ella, estaba la luz prendida y la veo que estaba leyendo un libro.
y ella no se había fijado de que del libro se le había caído una tarjetita. Entonces yo me agaché, se la recogí y se la entregué. Pero antes de entregársela me doy cuenta de que era una foto. Y yo le digo a la paciente, le digo, ¿y quién es? Le digo así. Entonces me dice, son mis nietos. Fue todo el cambio que pudo haber sido el yo haberle hecho esa pregunta, porque la paciente en ese momento se le salió una lágrima y me dijo, no sabe cuánto los extraño. Así fue. Entonces yo le digo, pero ¿y no los ha visto? Estábamos en época de pandemia y no permitían entrar a menores de edad a los hospitales. Entonces yo le digo, ay, es que son unos niños, porque eran entre 14, 15 años, no pasaba más. Entonces yo le digo, pero hagámosle una videollamada, pues le digo, y usted se sabe el número. Entonces me dice, no, pero aquí lo tengo anotadito, lo tenía al final del libro. Entonces hicimos la videollamada, pero ella encantadísima. Con decirles que a partir de ahí, ella siempre decía, ¿y dónde está la enfermera de Denise? Es que quiero llamar a mis nietitos. Siempre me buscaba. Ella quería que yo esté ahí y definitivamente ella cambió. ¿Y todo por qué? Por el diálogo. Miren la importancia de dialogar con los pacientes y saber, imagínense que la solución de ella fue hablar con sus nietos y ella cambió definitivamente. Cambió su carácter, su genio, ya se veía que quería recuperarse, decía, no, es que yo tengo que estar bien porque yo tengo que ir a ver a mis nietos. Es una felicidad interna que a ustedes les va a dar en algún momento cuando tengan la oportunidad, que no se las puedo yo expresar, ustedes la tienen que sentir y sé que la van a sentir. Y hablábamos de la comunicación efectiva, que se trata de la escucha activa, validación de sentimientos, información clara y concisa, empoderamiento del paciente y confidencialidad. ¿Ustedes les ha pasado que de repente ustedes van a una consulta médica, cualquiera de ustedes, y el doctor ya está escribiendo y usted recién se sentó? Y usted, pero si yo todavía ni he hablado, y el doctor ya está escribiendo, ya prácticamente le va a dar hasta la receta y no sabe, o sea, no tiene ni idea porque usted ni siquiera le ha hablado. Imagínense, eso es no saber escuchar. Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar, no solo en el ámbito profesional, también nos va a pasar en nuestro hogar, tenemos que aprender a escuchar. Automatización y tecnología. Dentro de estas dimensiones es importantísima la parte tecnológica, porque la parte tecnológica nos ha ayudado, es en la vanguardia y en el aumento de la creciente y la necesidad tecnológica, nos ha ayudado ¿a qué? A reducir el error humano, a mejorar la eficiencia, mayor precisión en los diagnósticos, un tomógrafo, una resonancia, ¿verdad? Monitoreo continuo del paciente y la personalización de la atención. Me gustaría poderles mostrar un video y al final vamos a hablar un poquito de este video y cómo se desarrolla. Hola, soy María Puy, tu enfermera virtual. ¿En qué puedo ayudarle? Es que me molesta la sonda. ¿Puede venir alguien a ayudarme? Manifieste con un grito el grado de molestia. No sé. Ha manifestado. No sé. Dolor leve. Por favor, aplique esta medicación vía oral. ¿Pero qué broma es esta? Todavía me molesta la sonda. Es que no hay nadie aquí que me... un grito el grado. ¡Ah! Pesada. Ha manifestado. ¡Ah! Pesada. Dolor agudo. Por favor, aplique la medicación correspondiente. ¿Cómo? ¿Qué quieres que me pinche esto? Aplique la medicación. Que no, María Puy, que no, ni loco. Vamos, me pincho yo esto. Aplique. Nada de eso, márchate. Aplique la medicación. ¿Hay alguna enfermera que me pueda atender? Aplique la medicación. Por favor. Aplíquese. La profesión enfermera exige años de estudio y plena dedicación. Por eso son indispensables en nuestro sistema de salud. Por eso son insustituibles. Hablar con un ser humano, no con una máquina llena de... ¿Se imaginan las enfermeras del futuro? El mundo no podría estar sin nosotros. Siéntense orgullosos de esos. No podrían estar sin nosotros, no podrían estar sin la admisionista, no podrían estar sin la de recursos humanos, no podría estar. Una unidad de salud necesita un equipo completo. Y nosotros, miren la necesidad del ser humano. Nosotros somos humanos. Es lo que nos diferencia de un robot, ¿verdad? Entonces, existe un riesgo inherente, también existe un riesgo en el uso abusivo de la tecnología, como es decir, que se pierde el propósito principal del empleo de la misma, contribuir al bienestar del paciente. Y asimismo, la falta de contacto físico puede crear un sentimiento de despersonalización entre el paciente y el personal que lo atiende.
Dentro de las dimensiones también tenemos la educación continua, que hemos hablado todo este tiempo. Sin educación realmente no seríamos nada. Imagínense una enfermera que se haya graduado en el 2010, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ella se graduó en el 2010, estamos 2024 y da la casualidad de que ella no conoce nada de los avances tecnológicos que ha habido. ¿Por qué? Porque no ha ido con educación continua. Ustedes una vez que se gradúen, no crean que ahí termina todo. Las enfermedades cada día evolucionan, cada año, o sea, nosotros tenemos que estar en la vanguardia, nosotros tenemos que siempre continuar educándonos. ¿Para quién? Para nosotros y para nosotros poder dar esa atención. Actualización de conocimientos, mejora de la calidad de atención, prevención de errores, aplicación de cambios normativos y nuestro propio desarrollo profesional. Cuando hablamos de la atención de enfermería, de la concientización, también incluye la ética. La ética es parte de nuestros valores. ¿Y dónde se aprenden los valores? A ver, alguien que me diga, ¿dónde se aprenden los valores? En casa, ¿verdad? En casa. ¿Dónde los pulimos? En la escuela, en los centros de desarrollo, en todos esos lugares los pulimos. ¿Y dónde los aplicamos? En la vida diaria, efectivamente. En todos los lugares donde usted esté, usted va a aplicar los valores. Y cuando hablamos de ética, estamos hablando del respeto a la dignidad humana, la autonomía del paciente, beneficencia, no maleficencia y justicia. Yo les voy a contar una historia para que ustedes relacionen entre los valores. En una ocasión estaba una pareja en un hotel y piden una pizza. Entonces les llega la pizza y abre la chica y ve que no era pizza. Les había llegado mucho dinero en esa caja. Entonces el señor dice, no, hay que entregarla. Y la chica dice, no, ¿por qué la vamos a entregar? Si ya es de nosotros, pues ya no la dieron, es de nosotros. Y el señor dice, no, hay que entregarla. Entonces se van a donde habían pedido la pizza, al dueño de la pizza local, y se la entregan. Entonces, mire, esto ha pasado, me imagino que usted se confundió, de repente aquí se lo entrego. Entonces el señor tan feliz, porque ya ese tipo de gente no se encuentra, ¿no? Fácilmente. Entonces el señor tan feliz y le dice, muchas gracias, dice, ¿sabe qué? Yo tengo un set de radio y yo quisiera que todo el mundo supiera de usted, todo el mundo lo conociera, dice, porque usted tan honesto que es. Honestidad, ¿verdad? Entonces el señor le dice, no, tranquilo. Y le dice en el oído, no puedo, dice, porque la mujer con la que estaba en el hotel no es mi esposa, es mi amante. Entonces el señor, miren que ahí estamos hablando de los valores, el señor es honesto, sí, honesto porque devolvió el dinero. ¿Pero qué no es? Aparte de fiel, ¿qué no es? ¿Qué no es? No es íntegro. No es íntegro. ¿Por qué? Porque la integridad nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer las cosas bien sin necesidad que nadie nos vea. Él fue honesto porque entregó lo que no le correspondía. Perfecto, ¿verdad? Pero no es íntegro, porque igual estaba haciendo algo malo. Entonces en nosotros, el personal de enfermería, ¿cómo esto nos relaciona? Porque usted como enfermera, si usted va a administrar un medicamento al paciente, no necesita que nadie la vea y ver si es que realmente se lo puso o si se lo guardó en el bolsillo, ¿verdad? No necesita, porque nosotros somos personas íntegras y sabemos lo que tenemos que hacer en beneficio de nuestro paciente sin necesidad que nadie nos vea, sin necesidad de que nadie nos diga, oye, esto está bien o esto está mal, ¿verdad? Me gustaría poderles mostrar a ustedes un video que involucra todo esto que hemos hablado hasta el momento, todo esto de la conciencia, de la forma como debemos manejar a nuestros pacientes, de que cómo una institución puede rehacer de ustedes lo mejor del ser humano.
6. Cultura de seguridad. Promover una cultura organizacional donde la seguridad del paciente sea una prioridad esencial. La concienciación entre los enfermeros implica estar alerta a las prácticas institucionales que puedan comprometer la seguridad y abogar por cambios positivos. En Hospital Santa María, la labor de enfermería y la responsabilidad social están estrechamente relacionados y parten del hecho de adoptar prácticas y políticas que están encaminadas a generar un impacto positivo con nuestros stakeholders, los cuales son el gobierno, accionistas, proveedores, competencia, clientes, personal, comunidad y generaciones futuras, que no solo trascienden de nuestra misión de brindar una excelente atención de servicios al paciente, o de nuestra visión de convertirnos en ese referente en nuestra comunidad y de nuestros valores corporativos, la productividad, integridad y espiritualidad, los cuales juntos surgen de las bases, aplicado a nuestro estilo de vida diario y de nuestro trabajo, pilares fundamentales que alimentan la cultura de nuestra institución, los cuales nos compromete a mantener un entorno donde la seguridad del paciente es una prioridad indiscutible, integrando estas prácticas en cada aspecto de nuestra operación diaria. Entendemos que la seguridad al paciente no es solo una obligación ética, sino también un compromiso profundamente arraigado en nuestra cultura organizacional. Aseguramos que nuestros profesionales estén siempre equipados para enfrentar los desafíos cambiantes del entorno de la salud a través de programas de formación continua, capacitaciones especializadas y el uso de tecnologías avanzadas, garantizando así un cuidado seguro y efectivo para cada individuo bajo nuestro cuidado. Reafirmando lo dicho, la concientización de enfermería en seguridad del paciente no solo es un requisito del paciente, sino un compromiso ético y moral que permea cada aspecto de nuestra organización, es la piedra angular de nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua en el cuidado de la salud, asegurando que cada paciente reciba la atención segura y compasiva que merece. Alentados a esto, vivimos nuestro propósito corporativo de juntos transformar nuestra espiritualidad en bienestar. Cuando nosotros hablamos de la seguridad en el paciente, recordemos que no solo estamos hablando de enfermería. La seguridad del paciente conlleva los aspectos administrativos, ¿verdad? ¿Qué más? Lleva el personal que atiende directamente al paciente, que somos todos. Cuando nosotros involucramos desde el gerente hasta el personal de servicios generales en la seguridad del paciente, vamos a poder comprender qué significa esto. ¿Qué significa para nosotros darle al paciente la seguridad que necesita? Una institución que aplica todos estos protocolos y procesos que fueron elaborados para esto, para ser aplicados, va a mantener la seguridad en el paciente en todos los aspectos y en todos los momentos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Mejora de la identificación en la gestión de riesgos, reducción de los errores y los eventos adversos, incrementación en la satisfacción del paciente y sus familiares, mejorar la calidad de atención y la seguridad de este paciente. Aumentamos la confianza y el compromiso del equipo de enfermería, desarrollamos una cultura de seguridad en la organización, mejoramos la comunicación y el trabajo en equipo y el incremento del conocimiento y habilidades de los enfermeros en la seguridad del paciente. Entonces, para que se cumpla este proceso, se debe establecer programas de formación continua en la seguridad del paciente, asimismo fomentar esta comunicación que sea efectiva y un trabajo en equipo, mantener una actitud siempre proactiva y preventiva en la seguridad del paciente, establecer indicadores de seguridad que nos indiquen a nosotros si estamos manejándonos bien, si estamos cumpliendo con la seguridad y mantener esta política de seguridad del paciente actualizada y accesible para todo el personal de la unidad de salud. Muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.